Tengan todos muy buenos días. El día de ahora vamos a continuar con los temas que hemos estado viendo en las semanas anteriores acerca de más que todo la política de lo que era El Salvador entre los años 1840 y 1871. Pero el día de ahora vamos a ver más que todo lo que era una campaña que sucedió contra un estadounidense. En esos, más que todo en esta tema que vamos a ver ahora, vamos a cerrar parte del mes de septiembre, entrando a lo que es el mes de octubre, ya la próxima semana, ¿verdad? Entonces ya casi se acerca lo que es los últimos días escolares y vamos a explicar lo que es un poco más acerca de nuestra historia, ¿verdad? Como les mencionaba, vamos a ver un poco acerca de esta más que todo este conflicto que hubo por un estadounidense. Si nosotros nos recordamos en la clase anterior, vimos esas políticas que más que todo sucedió en El Salvador luego de lo que era la federación, ¿verdad? Porque luego de esta, más que todo como una de solución entre lo que eran los países centroamericanos, Honduras, Guatemala, El Salvador. Entonces todos estos países tuvieron que tomar sí para su propio política, economía y todo este proceso que tuvo que tomar cada país. Por ello que El Salvador pues, fue uno de los que también contaba con unas políticas que quizás al principio no pues funcionaron, ¿verdad? Ya que después de la ruptura que sucedió entre la federación, dominaron varios grupos de personas, varios caudillos. Unos pues quizás le dio resultado, pero otros no. Entonces ahí hubo como una disputa, ¿verdad? Para quienes querían llegar al poder. En todo eso pues también sucedió que parte de un estadounidense quiso lo que era como gobernar El Salvador y muchos no lo dejaron, se opusieron porque como venía de otro lugar, no veían bien que él fuese uno de los que gobernara El Salvador. Por eso que también hubo lo que fue una campaña donde era no solamente una campaña de unas cuantas personas, era nacional contra William Walker. Para las medidas de, más que todo, de que estos tuvieran entre el control del país, por eso pues más que todo lo hicieron. Y entre el mediados de la década de 1850, el panorama político centroamericano y salvadoreño en particular no era muy, ¿cómo se les podría decir? Muy pintoresco. Es decir, las disputas entre las facciones al interior en sí de estados, por ejemplo, entre lo que eran los conflictos y entre estos mantenían una región que era constante de zozobra y también de incertidumbre. Al final, y más que todo a los tres eh, lustros de ruptura de la federación, los endebles que estaban y eran nacionales y de la élite eran dirigentes que todavía no habían definido claramente su rumbo. La reconstrucción de la Unión de Centroamérica o avanzar en lo que era la construcción de los estados nacionales e independientes. La paradoja era que si se trabajaba con lo que era ambas vías, en la primera pues era el sueño también de reunificar y eso se perseguía un modelo también morazanaico, es decir, de parte de Morazán, por la vía de la Fuerza Armada, cuyo último y renovado fracaso se dio en la arada de febrero de 1851, donde en hubo una como coalición de fuerzas hondureñas con más que todo salvadoreñas al mando de lo que era Doroteo Vasconcelos y Trinidad y Cabañas. Fueron derrotados por Rafael Carrera, pero también se habían
más que todo habían ciertos intentos por la vía diplomática, convocando así a lo que era a lo que era la federación, que esto fue indefiniblemente pues fue un fracaso. Por suerte, menos costos humanos y materiales que los acompañaban, pues eran como tipo militares, ¿verdad? Los fracasos de los intentos de reunir y de reunificar el ejército del poder local habían sido poco a poco, casi imprescindibles. La opción de construir lo que eran estas dos naciones que fueron tomados a la fuerza, pero sin embargo el velo de los descansos cubría este escenario, que a la misma vez pues más que todo se sumaba lo que era este cambio y más que todo al contar con ciertas relaciones entre ellos, a lo mucho pues les permitían así regocijarse porque no se enfrentaban por problemas tan graves como se habían vivido en el pasado o vivían también estado como vecinos, ¿no? El discurso que pronunciaba Esteban Castro en la conmemoración de la independencia de la ciudad de San Vicente en septiembre de 1855 le reflejaba claramente lo que era un como descanso, y él decía de esta manera: pero seducidos por doradas teorías creíamos que con un fiat en nuestra boca quedaría así la nación organizada y regía perfectamente, afianzando su reposo y descansando la prosperidad. Esperamos que esto sucediera, una quietud y la guerra. Entonces las cosas jamás se habían almohado así como a las instituciones, por el contrario, pues tenían que cambiar las cosas, y lo que era también el desconocimiento de la verdad, también la bondad de las instituciones que se hallaban precisamente en una relación y exacta armonía con las costumbres y las necesidades de un país. Eh, pues toda constitución que no estaba como concordancia con ellas, lejos de ser útil, era como perjudicial, según arrojó el célebre escritor francés. Este reconocimiento explicó de los proyectos surgidos con la independencia y la federación. Había quedado como truncados, por así decirlo. Y que también hacía falta unos logros mayores. Había que conformarse con lo que era con lo poco que se tenía, y hacer esto cada vez más de los estados, tratar al menos de reducir la inestabilidad y los conflictos. Sin embargo, pues estos acababan con orden al día, y los roces entre los que estos se unían, por ejemplo, las disputas internas que fácilmente ellos tenían, se trasladaron a ciertas fronteras. Los emigrados a un estado vecino y no renunciaban a sus proyectos. Las políticas más bien aprovechaban lo que era el exilio para forjar alianzas, conspiraciones y preparar el momento para regresar a su país, y con el apoyo externo de derrocar lo que era el gobierno. Por otra parte, hacer valer lo que eran las débiles soberanías nacionales frente a lo que era una potencia extranjera. Esta era una tarea tan inteligente como una infructuosa posibilidad, como lo que es el ejemplo de los bosquejos, por ejemplo, del británico Chaffet, donde este se sometió a los puertos salvadoreños para reclamar el pago de deudas, y ante los cuales el gobierno solo podía prestar en términos fuertes, pero en efectivos, como hizo en su momento, ¿verdad? De igual manera, el presidente de Vasconcelos, o ser más que todo pragmático y buscar el lado o el pago de la demanda, como sucedió en el gobierno de Francisco Dueñas. Tales circunstancias, las mentes más reflexivas veían entre los personajes como un
menudo ligado a pugnas entre personas, como un factor de disuasión y fomento de la inestabilidad. Y así lo planteaba lo que era la editorial de Gaceta, que nunca se pudo ser conveniente para lo que era esa sociedad y para lo que eran estos dos bandos, los que eran mezquinos y pequeños partidos, estos más que todo serviciados a una persona, ya que ésta sin fe política y sin convicción carecían de pasión, nobles y de impulsos, eh, más que todo para llegar a lo que era el egoísmo, que era su base. La violencia por los pardillos es también íntimos, y sus pensamientos, que eran inciertos y dependientes siempre de situaciones personales y de sus problemas. Su lenguaje pues era violento y descomedido, como el de los niños, también como cuando son malcriados. Sus medios son también apocados y ruines. Entonces eso decía lo que era este tipo de comunidad. Desde la óptima se vieron al principio los problemas internos en Nicaragua, donde las disputas entre fracciones frecuentemente habían desembocado en la guerra civil. Por lo tanto, cuando la banda una de las bandas llamó a Will Walker a un auxilio, este no generó mayor escándalo. Lo ocurrido en Nicaragua, perdón, que se vio también simplemente como un ejemplo de más que todo de los problemas que se veían y se habían vivido en los otros estados, pero esperaban ahí, no iría más allá. Es más, a principios de lo que era diciembre de 1855 llegó al país el general en Trinidad y Cabañas, que acababa de ser derrocado, y pidió al gobierno nicaragüense y a Walker que se le diese cuerpo de filuferos para recuperar la presidencia de Honduras, pero su petición no fue aprobada, e incluso el caudillo del liberal Gerardo Barrios dijo que está de acuerdo con la contratación de filibusteros, es decir, como eran extras del ejército, eran parte como un grupo de personas más que todo que podrían llamar también como piratas, ¿verdad? Los cuales pues ellos obedecían más que todo bueno, no obedecían a nadie, solo quizás a los que eran a los que los contrataban. Entonces ellos pues, bueno, robaban y hacían una serie de acciones, ¿verdad? Entonces este gobierno quería pues como tener como ayuda de ellos. Entonces por eso quería contratar a lo que eran estas personas, ¿verdad? Pero no se lo dejaron. Dentro de esto pues también dentro de esta petición que ellos hicieron, y estas contrataciones que querían hacer, y que siempre habían sido también subordinaciones de intereses nacionales. En un primer momento la guerra civil nicaragüense no se consideró como algo extraordinario. La llegada y luego que algunos en Nicaragua sí contrataban lo que eran los filibusteros, era una acción no grata, pero hasta cierto punto era entendible en razones del caos imperante que estaba. Es decir, había tanto caos, tanta guerra civil, que no hallaban qué hacer. Cuando comenzaron a circular lo que eran las noticias de atropellos de los filibusteros, y después de que Costa Rica publicara su reclamo contra Walker a finales de noviembre de 1855, el resto de Centroamérica se consideró la eventualidad de recurrir a las armas para enfrentar más que todo las pretensiones de Estados Unidos. Así, el 10 de diciembre de 1855, el ministro de Relaciones de El Salvador, doctor Enrique Hoyos, manifestó a Guatemala que el gobierno salvadoreño estaba dispuesto a defender el territorio y a mantener la independencia y la soberanía de Centroamérica. Pero el 14 de febrero del año siguiente, esto pues más que todo
se podría decir que se convirtió o se dejó de realizar, ¿verdad? Crearon nuevas disputas, por ejemplo, en lo que fue la Asamblea pues, Legislativa autorizó en sí al ejército para tratar con los estados de creación de una dieta general que era como procuraría garantizar la seguridad y la independencia, sin comprometer de manera alguna la existencia de estas instituciones. También autorizó para establecer alianzas y levantar también empresitos voluntarios o forzosos. Los meses siguientes el reinó la incertidumbre de Costa Rica, declarando la guerra a los filibusteros el 27 de febrero. Pero el gobierno títere de Patricio Rivas y el mismo Walker mantuvieron correspondencia con el resto de los estados y dieron proclamadas las cuales manifestaban un deseo de paz. Pero cuando ya Rivas rompió lo que era con Walker y pidió el apoyo de los otros estados para expulsarlo, los nicaragüenses ya se habían dividido. Por eso no existía como un interlocutor confiable para el resto de los estados de Centroamérica. Aunque así, el 5 de mayo, una columna guatemalteca de 500 hombres mandados por el general Mariano Paredes salió rumbo a Nicaragua. La Gaceta se reprodujo en el discurso en el que Rafael Carrera despidió a la tropa. Este pues enfatizó en lo singular y en estas campañas y decía que nos llamaba hoy el campo de batalla, como otras veces, vuestras funestas y lamentables discordias inestidas os llamarán en el honor y el interés nacional. Vais a defender lo que es una causa sana, la causa de nuestra religión y la de nuestra raza. Destacaba lo que eran los costarricenses que habían dado una fuerza militar y que había de acreditar que en Guatemala estábamos también dispuestos a sacrificar todo por ello. Mientras tanto, en El Salvador se decretó un empréstimo voluntario de 600,000 pesos. Simultáneamente, el gobierno hacía préstamos para enviar su propia fuerza. Pero la acción demoró en parte por la falta de recursos, por la incertidumbre que se había vivido en Nicaragua, en donde la alianza y las rupturas entre los diferentes bandos se producían insensatamente. La salida de las fuerzas salvadoreñas se demoraron hasta el 18 de junio, cuando se vio el primer contingente de 700 hombres al mando del general Ramón Belloso. El escocés Belloso, para comandar esa fuerza se debió a dar dos razones. Por parte de Belloso, que había estado en Nicaragua en 1844, en esa fecha fue salvadoreña al mando del general Francisco Malespín y sitió y tomó lo que era la ciudad de León, persiguiendo así a Trinidad Cabañas y Gerardo Barrios, quienes habían dirigido una rebelión contra el gobierno de Malespín. Por lo tanto, se conocía bastante bien lo que era este terreno. Por otra parte, las constantes conspiraciones políticas que se daban en El Salvador complicaban así otorgar el mando de una fuerza militar a cualquier jefe, y que éste se corría a un riesgo más que todo que se confabularan a lo que eran algunos opositores. Belloso era reconocido como un militar obediente, capaz y poco interesado en la política, por lo que este representaba mayor peligro para el gobierno salvadoreño. Pero derrocar a los filibusteros no era tan fácil. La situación se complicó sobremanera por centroamericanos, pues la victoria inicial de Costa Rica no pudo consolidarse. El ejército costarricense se debió retirar al campo de batalla porque el cólera, que es un enemigo terrible, ese azote invisible y mortífero contra el cual no podían hacer nada.
ni los ballestas, ni los cañones, ni el balón más heroico diezmaban la fuerza de lo que era Costa Rica. Luego de este, pues, y de los jefes que formaron en Costa Rica, consideraban también más prudente el ejército retornara a la patria, donde permanecería armados hasta los brazos, decían ellos, dispuestos, aumentando así cuando era necesario. Cuando estos se jugaban ciertamente y se arriesgaban lo que era su vida, ya que existía la posibilidad de expandir la epidemia y que mientras tanto los filibusteros recibían refuerzos. No obstante, se señalaba que las últimas amenazas podrían ser neutralizadas por las fuerzas aliadas que pronto estarían en Nicaragua. Efectivamente, para entonces ya se había puesto en movimiento contingentes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. A finales de junio, el vicepresidente Francisco Dueñas lanzó una proclamación a los salvadoreños en el que cual dejaba lo que era la posición oficial frente a los filibusteros. Comenzaba señalando los últimos hechos en que Nicaragua demostró que William Walker había develado lo que eran verdaderas intenciones al derrocar al gobierno, que forzaba también a huir y invocando así el auxilio a Centroamérica. Ningún centroamericano que abrigue lo que eran sentimientos patriotismo puede ser o puede permanecer frío. En este, pues, el presidente salvadoreño dio una proclamación a las tropas para marchar al combate. En ella decía que la patria nos ordena combatir con buenos y leales hijos suyos, y el honor llama al campo de la gloria. Pero habían también diferencias muy significativas, ya que no, por ejemplo, ya como en ancianos, ya también a derramar lo que era la sangre fraterna, sino que a defender cuando ahí pues era sagrado y más caro que el hombre civilizado para la ciudad libre. Al igual que este hecho, Rafael Carrera, unas semanas antes, pues Dueñas se esforzó en mostrar lo que era la campaña militar hacia lo que era desaparecer antiguas rencillas y diferencias, unas que hoy en nuestra, y citaba lo que hoy en nuestras banderas y en nuestro pensamiento, y en otras que eran en común aspiraciones para ellos. Luego de esto, pues Dueñas retomó lo que era esta proclamación en un problema que había sido constante de la historia centroamericana desde la independencia. Los conflictos y las divisiones entre partidos políticos en la región, en el caso de Nicaragua, estaba pugnado y se produjeron caos que permitió la llegada de Walker, pero este también había sido visualizada la posibilidad de que ante esta amenaza entre la magnitud de Centroamérica dispusieran de su interés provincianos y políticos y se unieran como la unidad política para garantizar lo que era la soberanía, la independencia de la región. Y en este punto ya había existido lo que era una recurrente aproximación entre los años que vinieron después de este, ¿verdad? Luego de este, pues se crea lo que es un conflicto entre los gobernantes y entre la disputa para ver quién fortalecía así estos gobiernos. Al final trataron de quitar a un lado lo que era Walker, porque él velaba por los intereses quizás externos para llegar al poder, y bueno, el que él hiciera o contratara a los filibusteros pues no le gustó a muchos y por eso pues hubo una campaña contra él. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá con este tema que es muy importante acerca de esta campaña que se le hizo a Walker, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Gracias y buen día.